no quiere decir ser persona buena y moral, que no se merece juicio, porque nadie es así ante la mira de Dios. Abraham entendió que justificación se refiere a personas egoístas, ambiciosas, orgullosas y merecedoras de juicio como usted y como yo, que sin embargo por el sacrificio de la sangre provista por Dios mismos ha sido dado como un regalo que no merecemos, que ha sido introducido en una relación con Dios que es pura gracia y nada más. Lo que Abraham está interesado es, ¿hace eso alguna diferencia? ¿Honrará a Dios eso en la hora de juicio? ¿Le gobierna esto a él o le cambia cuando llega la hora de crisis? Él está perplejo, incierto, inseguro. Así, reconociendo su propia ignorancia y debilidad, le trae su problema ante Dios. Pueden ver cómo él tímidamente se aventura. Señor, un momento. Supuestamente hay 50 justos en esa ciudad. ¿La destruirás tú? La respuesta entonces viene de inmediato. No la destruiré por 50. Otra vez se aventura tímidamente. Tal vez 45. No, dice Dios. Si encuentro 45, no la destruiré. Entonces Abraham se ciñe en atrevimiento y dice, Señor, pero voy a presionar un poco más. ¿Qué tal 40, 30 o 20? Finalmente va al límite cuando dice 10. Si hay 10 justos, ¿lo salvaría y también la ciudad? La respuesta inmediata de Dios en relación hasta qué límite es el siguiente: hasta donde tú llegues, Abraham, yo también iré. Si hay 10 justos, no destruiré la ciudad. Dada esta contestación de Dios, suaviza la empeñadura de miedo que Abraham tiene agarrado en su corazón. Cada contestación es una certeza de este gran hombre de Dios, que Dios honrará su promesa, que Él persevera al justo en la hora de crisis y peligro, y no físicamente todo el tiempo. Abraham entendió que Sodoma y Gomorra iban a ser ejemplos por todo el tiempo de la retribución y justicia divina, un símbolo de condenación eterna, y esto es lo que han visto. Alguien ha dicho no hace mucho tiempo, si Dios no destruye a San Francisco, Él va a tener que disculpar a los habitantes de Sodoma y Gomorra. Estas ciudades son símbolos de la justicia llevada en la plenitud de la ira. Abraham es afirmado que Dios confirma lo que dice, que justificación hace diferencia, que las promesas de Dios son válidas en las horas de crisis y que Él no trata al justo como trata al pecador. Cuando Él llega a esa premisa, Abraham está satisfecho. Él no estaba tratando de salvar la ciudad y no la salvó, ya que el recuento sigue al punto que Sodoma y Gomorra fueron juzgadas. Pero hay unas palabras interesantes al final del capítulo 18, verso 33. Y fuese Jehová, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham se volvió a su lugar. Según usted lee el recuento, es Abraham el que está hablándole a Dios, pero este verso indica claramente que existe algo más profundo, que Dios ha estado hablándole a Abraham, y que el propósito de este intercambio es de asegurarle a él que las promesas del regalo y de la justificación son válidas, que la justificación se nos es dada cuando no la merecemos, y aún Dios lo honra y cumple. Nosotros estamos parados en otro plano, siendo tratados en una forma diferente de lo que están alrededor de nosotros, solamente por la misericordia y la gracia de Dios. Después, en el capítulo 19, tenemos la historia de la destrucción de Sodoma. Es una historia terrible para dar rienda suelta a la pasión y deseos pervertidos, donde una ciudad es dada por completo y aún atacaban a los extranjeros que venían en medio de ellos. Esto hace que surja la pregunta, ¿cuántos justos había en Sodoma? La contestación es 1. 4 personas fueron libradas de la ciudad al principio: Lot, su esposa y sus 2 hijas. Esos son todos. Los ángeles tuvieron que sacarles a la fuerza de la ciudad para salvarles su vida, y aún uno de ellos pereció en el camino. La esposa de Lot viró hacia atrás y miró a la ciudad,
desobedeciendo la alerta de los ángeles, y ella se convirtió en una pila de sal. Pueden visitar esa área hoy día y ver las pilares de piedras cubiertas con sal e incrustada que son señalados como la esposa de Lot. Es una historia muy desagradable. También en el capítulo 19, las dos hijas de Lot, confundidas por el enemigo de Sodoma, recurrieron a cometer incesto con su propio padre para que pudieran tener hijos. Esos hijos crecieron y formaron dos naciones que a través de la historia bíblica hasta hoy día son enemigos de Israel. No hay indicación en las escrituras que estas dos hijas fueran justas. Pero hay un recuento en 2 de Pedro que sugiere que la única persona justa en esa ciudad fue el mismo Lot. En 2 de Pedro leemos: y si condenó a la destrucción a ciudades de Sodoma y Gomorra, tornándolas en ceniza y poniéndolas por ejemplo a los que habrían de vivir sin temor y reverencia de Dios, y libró al justo Lot, acosado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, con ver y oír morando entre ellos, afligía cada día su alma justa con los hechos de aquellos injustos. Sabe el Señor librar de tentación a los píos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio. Y principalmente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, despreciando la potestad. 2 de Pedro capítulo 2 del 6 al 10. Esto es un comentario divinamente inspirado de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Tiene gran relevancia a nuestra propia situación hoy día. Pero lo que me tiene intrigado es que aprendemos algo acerca de la oración en esto. La gran lección que viene a mi corazón, y espero al de ustedes en esta historia, es que la verdadera oración siempre está fundada en el carácter de Dios, no en las necesidades, no en lo que deseamos, no en los deseos del hombre. Comienza con quién es Dios y lo que Él desea. Por eso es que la oración modelo que se nos da por nuestro Señor comienza con esta petición triple. Primero, Padre nuestro, indica nuestra relación con Dios. Segundo, que estás en los cielos, indica su invisibilidad hacia nosotros, pero aún su presencia disponible a nuestras necesidades. Y tercero, santificado sea tu nombre, la grandeza y el carácter de Dios que forma la base de la oración. Al igual que Abraham, necesitamos certeza de vez en cuando de que Dios es realmente la clase de Dios que Él reclama ser, que aún en medio del juicio Él honra sus promesas y redime sus ofertas a aquellos que le claman. Abraham tiene descanso ahora en su corazón como resultado de este recuento, seguro de que Dios honra a los justos y que el regalo de la justificación que Él da es un reclamo válido a su vista para una relación con Él. Esta es la base de la oración. No tenemos ningún derecho de venir a Dios para meramente usarlo como un tipo de centro de abastecimiento celestial que podemos sacar en cualquier momento que tengamos necesidades mayores. Lo que tenemos que ver es que si la oración está basada en el carácter y las promesas de Dios. Permítame con ustedes compartir una cita del libro del escritor inglés Reginald White, que él dice: a veces el carácter de Dios revelado en sus formas consistentes, que son la base de la fe. Si Dios viste la hierba del campo, ¿no puede Él vestirte a ti? A veces es el carácter de Dios demostrado por lo que Él ya ha hecho que provee la base de la confianza. Aquel que no escatimó en dar a su Hijo, pero lo envió para beneficio de todos nosotros, ¿cómo es que entonces Él junto con Jesús también nos dará libremente todas las cosas? Y a menudo es el carácter de Dios expresado en sus promesas que forman nuestra oración y nos exhorta preguntando: ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras serán